La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días. Hoy les damos la bienvenida al webinar de aplicaciones, sistemas de CCTV de Hilux de parte de Haivision y Melexa. Jairo Aquite nos va a ser nuestro entrenador de hoy. Él es ingeniero de preventa de Haivision. Por favor, si tienen preguntas, las pueden ir registrando y al final las vamos a resolver. Jairo, te doy la palabra. Buenos días a todos. ¿Todos me escuchan? Sí, señor. ¿Aló? Ellos Bueno, listo. no te van a hablar, pero sí te estamos escuchando. Bueno, eso es lo importante. Buenos días a todos, señores. Vamos a dictar un curso de capacitación acerca de Hilux para que ustedes aprendan un poquito más de esta marca, de Hilux, de las marcas, de las referencias, de qué bondades tienen. Entonces vamos a abordar este tema y a medida que salgan pues, las preguntas, las va escribiendo y al final del curso tomaré una por una y responderé las inquietudes. Entonces, voy a compartir la presentación. ¿Me valida, por favor, Liliana, si ya puede ver mi presentación? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué iniciamos? Lo primero que vamos a decir es que Hilux es una marca o una submarca de Haivision. ¿Qué trae con esto? Pues que tenga de renombre una submarca de Haivision que tiene calidad, soporte y trayectoria. Entonces es una cámara que es de muy alta calidad, tiene un soporte y un nombre porque está amparada por Haivision a muy bajo costo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos precio atractivo, son cámaras que son a muy bajo costo, son cámaras muy económicas comparadas con una línea de Haivision. Hay que tener en cuenta que una cámara de Hilux en IP está alrededor de los 120.000 hasta los 200.000 pesos. Una cámara de Haivision está alrededor de los 290, 400.000, 500.000 pesos. Entonces, es una cámara que es muy económica para proyectos medianos, para proyectos de pequeñas oficinas, para proyectos de casa. Es un precio muy atractivo, llegamos hasta resoluciones de 5 megapíxeles, entonces tenemos una alta calidad. Es fácil de usar, pues si usamos en la tecnología análoga, recordemos que simplemente es conectar en los puertos BNC el cable coaxial, y si usamos una conexión por UTP, es tan sencillo como conectar los video volume. Si usamos por el contrario una tecnología IP, es tan sencillo como conectar el patchcore al switch o conectar el patchcore al NVR si es PoE. Y obviamente tenemos una trayectoria porque viene amparada por todo lo que es Haivision. Haivision, para los que no conocen, es la marca número 1 a nivel mundial de todo el tema de CCTV y control de acceso. Duplicamos, triplicamos y cuadruplicamos a las marcas más conocidas del mercado. Cuando logramos esos márgenes de importación, exportación, quiere decir que la gente sabe la calidad que representa Haivision y una submarca como lo que es Hilux. Entonces, ahí estamos con una excelente tecnología a un precio muy atractivo. ¿Qué tenemos? Tenemos compresiones. Para los que no conozcan un poquito el tema, Haivision y a nivel universal se manejan cierto tipo de compresiones. ¿Qué quiere decir esto? Entre más compresión tú le pongas a la cámara y la cámara de soporte, puedes ahorrar en ancho de banda y puedes ahorrar en discos duros. Hilux soporta 3 tipos de compresiones. Una que se llama H264, H265 y H265 Plus. ¿Para qué sirve esto, señores? Universalmente, todas las cámaras vienen con compresión H264. ¿Qué quiere decir esto? Por cada megapíxel que yo tenga, voy a necesitar
el doble de ancho de banda para que mi cámara funcione. En ese orden de ideas, por ejemplo, si yo, Jairo, aquí tengo un proyectico para mi casa, para mi pequeña oficina, algo muy sencillo, y compro 8 camaritas de Full HD, de la que hablamos que son 2 megapíxeles, entonces tendría 8 cámaras a 2 megapíxeles, 8 por 2, estamos hablando de 16 megapíxeles en resolución. Si hacemos la compresión de H264, necesitamos el doble de ancho de banda para poder que esas cámaras funcionen óptimamente. Entonces necesitaríamos 32 megas de ancho de banda para que mi sistema me funcione. Lo primero que hay que pensar es quién tiene 32 megas en su casa, quién tiene 32 megas en su pequeña oficina, quién tiene 32 megas para soportar esta infraestructura de la primera compresión. Entonces, si no tenemos esa facultad, ese ancho de banda, vienen los problemas, porque comienzan todos los clientes a decir, la cámara se me pixela, no veo la cámara adecuadamente, la cámara tiene una imagen muy fea, y tiende a culpar la cámara. Y no es la cámara, es que la cámara manda una resolución y el cliente no tiene el ancho de banda y la capacidad de procesar toda esa información para obtener una buena calidad. Entonces es importante tener en cuenta que en codificación y compresión H264 se necesita el doble de ancho de banda para que la cámara funcione adecuadamente. Después viene algo que se llama compresión H265. Esta compresión lo que te permite es, por cada megapíxel que tú tengas, poder transmitir con el mismo ancho de banda. Volvemos al mismo ejemplo, tengo mis 8 camaritas a 2 megapíxeles, 8 por 2, 16. En H264 necesito 32 megas, en H265 necesitaría 16 megas. ¿Qué logro con esto? Reducción de ancho de banda. No es lo mismo decirle a mi cliente, señor cliente, usted para funcionar 8 cámaras de 2 megapíxeles necesita 32 megas a necesita 16. ¿Qué logramos con esto? Reducir costos y obviamente mayor eficiencia. Por otro lado, señores, hay que tener en cuenta para todo el tema que maneja todo este tema de cámaras, lo más costoso en un sistema de biovigilancia es el almacenamiento, o llámese los discos duros. No es lo mismo, señores, si yo tengo 20 personas en una habitación de 200 kilogramos a tener 20 personas de 100 kilogramos. ¿A qué voy con esto? Los dos manejan la misma resolución, pero una comprime más datos que la otra. Por ende, yo puedo tener mucho más espacio teniendo el mismo disco duro. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo con H264, las 8 camaritas, grabo, por ejemplo, un mes, en H265 puedo grabar 2 meses. ¿Qué estoy garantizando con esto? Mejor uso de los discos duros, menos costo, y seamos sinceros, lo más costoso en este sistema son los discos duros. Por otro lado, tenemos una compresión que se llama H265 Plus. Esta compresión quiere decir que por cada megapíxel que yo tenga, voy a necesitar la mitad del ancho de banda. Volvemos al mismo ejemplo. Tengo 8 camaritas de 2 megapíxeles, en H264 necesitaría 32 megas para que el sistema funcione, en H265 necesitaría 16 y en H265 Plus solamente necesito 8 megas de ancho de banda para que mi sistema funcione. Obviamente aquí estoy reduciendo costos, ancho de banda, niveles de grabación. Al final de cuentas, señores, si yo tengo un proyecto interesante, también pueden descartar por costos. ¿Y cuáles son los costos que influyen en ese proyecto? Los discos duros. Cuando tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 discos duros, cada disco duro puede costar $1.000.000, son 8 millones. El tener la facultad de pasar de 8 discos duros a 4 o a 3 puede marcar la diferencia entre ganar o perder un proyecto. Entonces es importante que tengan en cuenta la compresión. Pues aquí seguimos. Por otro lado, señores, tenemos cámaras que son económicas con resoluciones de 4 megapíxeles. Ya en este momento ya llegamos hasta 5 megapíxeles.
Son cámaras que te permiten una buena resolución y te permiten un área de cobertura bastante grande. Entonces, así como está en la imagen, tenemos una cámara de excelente calidad. Tenemos Exir, señores. Exir es una tecnología patentada por Hikvision. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para los que han manejado todo el tema de cámaras con infrarrojos, si se dan cuenta, las cámaras con infrarrojo, cuando yo activo el infrarrojo o cuando el sensor detecta que no hay iluminación suficiente para alimentar la cámara, él se va a infrarrojo. Pero ¿qué pasa? El infrarrojo no es homogéneo. O sea, prende unas partes sí, otras partes más claras, otras partes más oscuras, lo que no te permite ver una visualización muy adecuada en la noche. ¿Qué es decir? Si se dan cuenta, en la imagen tenemos unos infrarrojos homogéneos. No hay partes más oscuras, no hay partes más claras, los niveles de iluminación están más estandarizados. Entonces te permite una mejor proporción entre los claros y los oscuros para que tú puedas observar de mejor forma en la oscuridad, como vemos en la imagen. Eso es decir, una tecnología y un microchip patentado por Hikvision para poder ver de mejor forma en la oscuridad. Por otro lado, tenemos WR. Entonces, tenemos la función de WR que lo que nos permite es, si nos centramos en la imagen de la izquierda, vemos unos contornos entre oscuros y claros. Vemos al señor que tiene unos contornos oscuros, unos contornos claros, y eso puede afectar la vista a nivel de operación. ¿Qué es WR? Es coger la parte más oscura, la parte más clara, mezclarla, hacer un procesamiento de imagen y sacar una imagen más homogénea, como la que vemos en la derecha. No vemos esas tonalidades oscuras, claras, sino vemos una imagen más homogénea, más agradable a la vista. Entonces, estas funciones ya vienen embebidas en las cámaras Hilux y son muy importantes para el tema de monitoreo. Hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, tenemos dos soluciones en Hilux. Tenemos una solución que es análoga y tenemos una solución que es meramente IP. Vamos a ver, obviamente, la solución análoga principalmente y seguimos con la solución IP. ¿Qué hay que tener en cuenta, señores? En las soluciones análogas, como su nombre ha dicho, son análogas. Son cámaras que son señales análogas, pero te permiten llegar hasta calidades de alta definición, pero siguen siendo análogas. Es importante tener ese concepto claro. Un poquito del tema de las referencias, tenemos cámaras análogas. ¿Cómo podemos reconocer una cámara Hilux análoga? Entonces, lo primero es, todas las cámaras de Hilux análogas comienzan por THC. ¿Qué significa esto? Turbo High Camera o cámara Turbo HD, como es conocida. Entonces, cuando ustedes vean una nomenclatura que se llame THC, ya tienen que saber que es Turbo High Camera o cámara turbo. En el siguiente ítem, dice número 2, que dice B, quiere decir la forma. Estamos en forma bala, domo o torreta. Obviamente, todo el mundo creo que ya conoce que es una cámara bala, que es una cámara domo y una cámara torreta. Para el que no sepa, pues la cámara domo es la cámara chiquita que tiene una carcasita, como su nombre le dice, un domo. Y la cámara torreta, también mal dicha como domo, es una cámara que no tiene el caparazón, que no tiene ese domito protector. Entonces, esas son como las tres formas. Ahorita más adelante les muestro una fotico para que entiendan más claro. Seguimos con el tercer ítem, que es la subforma. Tenemos B1, B2 y B3. ¿Qué hace referencia a esta subforma? B1 hace referencia a las mini cámaras, mini bala, mini domo, mini torreta. B2 es la forma normal de las cámaras. Cámara, domo, torreta. Cámaras totalmente normales. Y B3 hace diferenciación cuando son varifocales. Entonces hablamos de, cuando tenemos B3, hablamos de una cámara bala verifocal, hablamos de una domo verifocal, y le damos una torreta varifocal. Entonces hay que tener cuidado de esas tres diferencias. Por otro lado, tenemos la resolución. Entonces tenemos cámaras de 1, 2, 3, 4 y 5 megapíxeles. Llegamos hasta 5 megapíxeles en Hilux en cámaras análogas. En el quinto ítem que dice reflejados para diversa generación,
Esto es reservado para High Vision. ¿Qué quiere decir esto? Si High Look tiene una acogida fuerte, una acogida de demanda del mercado bastante significativa y High Vision quiere crear algún tipo de analítica, algún tipo de modificación nuevo, algún tipo de analítica en la cámara, entonces este espacio es reservado. Por ejemplo, un conteo de personas, una analítica especial, un captura de rostro. Entonces, este espacio es reservado para algún tipo de modificación de firmware que Hikvision saque posteriormente en las cámaras. Por otro lado, en la línea 6 tenemos el tema del material. Hilux maneja dos tipos de materiales. Maneja el plástico y maneja el metal. No hay ningún tema de diferenciación, señores, entre plástico y metal. Es cuestión de gusto. Siempre y cuando la forma, la subforma, la resolución sean las mismas, no hay alguna diferencia entre comprar una cámara de plástico y una cámara de metal. Ya es cuestión de gusto. Por otro lado, tenemos las extensiones. Las extensiones también es un espacio reservado por si Hikvision en algún momento quiere poner por lo menos como en las cámaras Hikvision una S que tenga el soporte de contacto seco o que tenga una I de infrarrojo. Son temas de extensiones posteriores que Hikvision puede poner en caso de que se requiera algún tipo de modificación de hardware. Entonces ahí tenemos como toda la simbología de lo que son las cámaras análogas en Hikvision. Seguimos. Por otro lado, tenemos las cámaras PTZ. Entonces, en las cámaras PTZ hay que tener en cuenta, para el que no sepa, PTZ viene de Pan, Tilt, Zoom. ¿Qué significa esto? Pan significa movimiento horizontal. Entonces, es la capacidad de que la cámara pueda moverse horizontalmente. El Tilt significa movimiento vertical. Es la capacidad de la cámara de poder moverse verticalmente. Y el zoom, obviamente, el poder acercarse o alejarse de un objeto. Por eso es PTZ. Entonces, en las cámaras PTZ tenemos en el TEN 2 la T que me define cámara análoga. Entonces, ya con la T tenemos que es una cámara análoga. En el ítem 3 tenemos la subforma. Aquí tenemos los diferentes tipos de lente de la cámara PTZ, de 2.5 pulgadas, de 3 pulgadas, de 4 pulgadas, de 5 pulgadas. En el ítem 4 tenemos el tema de la resolución. Entonces ya tenemos cámaras de 1.3 megapíxeles, de 1 megapíxel, de 2 megapíxeles y de 3 megapíxeles a nivel de resolución. A nivel de zoom óptico tenemos cámaras de 4X, de 15X, de 20X y de 25X, que aquí no está. Entonces es importante que tengan en cuenta que llegamos hasta 25X en cámaras PTZ. En el ítem 6 llegamos a fuentes de poder. Son cámaras que son alimentadas en DC a 12 voltios. Es importante que tengan el tema de la alimentación. Y en el ítem 7, pues, diferencia si es 3, el número 3 es interior. Si no tiene numeración, es exterior. Entonces, para que tengan en cuenta cuando una PTZ es interior o exterior. Y lo que dice XX es reservado para diferentes generaciones. Lo que les digo ahorita, si la PTZ puede tener un contacto seco, si puede tener un wiper, un limpiabrisas, cosas que ya están activas en Hikvision, pues posteriormente Hikvision puede llegar a este tipo de modificaciones de hardware y ponerlos e incluirlos en estas referencias. Por otro lado, los DVR, señores. DVRs, pues obviamente es un sistema que permite captar y capturar señales análogas para poder grabar en su disco duro todas estas señales y formar un video. Entonces tenemos dos clases de DVRs, el plástico y el metal. Son dos tipos de materiales. Tenemos entonces canales de 4, 8, 16 y 32 canales a nivel de canales análogos. Tenemos resoluciones de HD de 3 megapíxeles, que es Q, de 5 megapíxeles, que es U, y de 8 megapíxeles. Tenemos plataforma F y K. Estas plataformas hacen referencia a la compresión H265 Plus y H264 y H264 Plus. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una plataforma que termine en K, quiere decir que me llega a la compresión máxima H265 y H265 Plus.
Si yo tengo una plataforma en F, quiere decir que me lleguen H264 y H264 Plus. Hay que tener en cuenta el tema de la compresión. Recordemos que entre mejor compresión tenga, más ahorro de ancho de banda y más ahorro de disco duro. Entonces, muy atento con eso. Por otro lado, tenemos el tema de los discos duros. En Hilux tenemos 1 o 2 discos duros. Entonces, hay que tener en cuenta, dependiendo del proyecto, si necesito un disco duro o 2 discos duros, hay que escoger bien la preferencia. Aquí tenemos como la diferenciación de las cámaras. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos cámaras torreta. Estas son las cámaras torretas, si nos damos cuenta, son cámaras que no tienen caparazón. En el lado derecho vemos cámara bala y la última es una cámara domo. Entonces tenemos cámara torreta al lado izquierdo, que son estas, cámara bala, que son estas, y cámara domo, que es esta, la última que está acá. Entonces es como la diferenciación de las cámaras. ¿Qué tenemos, señores? Tenemos entonces la T1 en metal y plástico, que más hace referencia a que son las mini cámaras. Entonces tenemos T1 de plástico y T1 en metal, que son las cámaras pequeñitas, las mini torretas. Tenemos T2 en metal y plástico, son las cámaras normales. Entonces tenemos cámaras normales en torreta y tenemos T3 que hacen referencia a cámaras varifocales. Entonces tenemos cámaras mini, cámaras normales y cámaras varifocales. Las tenemos en torreta, en bala y las tenemos en dom. Hay que tener en cuenta el tema de las especificaciones y el tema de los tamaños. Ahí para que lo tengan en cuenta. Por otro lado, tenemos el tema de las PTZ. Entonces, en las PTZ tenemos PTZ que no tienen infrarrojo, señores. No todas las PTZ tienen infrarrojo. Hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque al momento que usted compra una PTZ y, por ejemplo, la va a instalar en el lobby de un hotel, usted no necesita infrarrojo porque el lobby de hotel nunca apaga las luces. Entonces puede tener una PTZ como, una PTZ como esta que está acá, que son de empotrar y no tienen infrarrojo. Por otro lado, tenemos las PTZ de 4 y 5 pulgadas. Entonces son el tema de la diferencia de lente. Y en la parte derecha tenemos los DVR de un disco duro, de 2 discos duros, en metal y plástico. Ya es cuestión de gusto. Escoger el tipo de material, si le gusta metalizado o si le gusta en plástico mini. Ya no hay ninguna diferencia en cuanto sean las mismas condiciones de hardware. Por otro lado, señores, tenemos las características principales de Hilux. Aquí en esta presentación estamos viendo diferentes tipos de materiales. Perdón, de medio de transmisión. Estamos viendo una transmisión con UTP, una transmisión con SYB75, estamos viendo RG59 y estamos viendo RG6. De estos tipos de cables, solo 2 son los más usados actualmente en el mercado. Estamos viendo el UTP, que se usa para conectar cámaras análogas por medio de BioValum, y estamos viendo el RG6. Lo que es SYB y RG59 son un tipo de cable coaxial, pero que ya casi no se usan en el mercado. Entonces, así, lo más usado son RG6 y UTP. ¿Qué tenemos? Hay que tener en cuenta, señores, que por un cable UTP en una cámara de alta definición de 720, llegamos hasta 500 metros de distancia. Y en un RG6, cable coaxial, llegamos hasta 1200 metros. Entonces, es una cámara que nos da unas bondades a nivel de conexionamiento. Hay que tener en cuenta, señores, que esto se cumple sí y solo si el cable es de buen material, de una marca reconocida, que tenga apantallamiento, que esté aterrizado, que tenga todas las pruebas. Es aquí donde influye el cable de pronto que valga 400, 300, 500, 600 mil pesos certificado de una buena fábrica, al cable que ustedes compran, qué sé yo, en una tienda que vale 50 mil, 60 mil pesos. Hay que tener en cuenta que la transmisión de video por cable, entre más distancia yo tengo, hay más pérdidas en resistencia. Entonces, si yo tengo un buen material, lo que voy a garantizar es que esas pérdidas se minoricen. Y cuando yo tengo un material de buena calidad, de un solo material,
obviamente hay menos pérdidas por diferencia de materiales. Cuando tengo esos cables que son económicos, vienen con aleaciones de diferentes materiales, por ejemplo, aluminio, cobre, níquel, y entre ellos mismos hay resistencia. Entonces, entre mejor yo tenga un cable, mejor material sea y garantice una buena calidad, estas distancias de transmisión se me van a cumplir. Entonces, aquí tenemos una tablita que nos indica a 1 megapíxel en UTP llegamos a 500 metros, en RGC llegamos hasta 1200, a 2 megapíxeles 400 metros en UTP y en RGC ya 800, y a 4 megapíxeles en UTP 400 metros y en RGC ya 800. Les repito, el cable es fundamental acá. Si uno tiene un cable de mala calidad, esto no se va a cumplir. Entonces, mucho cuidado con esto. Por otro lado, llegamos entonces a una de las características principales de Hilux. Tenemos que las cámaras son híbridas. Son cámaras que son 4 en 1. ¿Qué significa esto, señores? Que son cámaras que yo las puedo poner con una cámara Turbo HD, con una cámara HD, con una cámara CBI o con una cámara CBBS. ¿Qué significa esto? Esto que estamos viendo son diferentes tecnologías análogas. TBI es lo que se conoce como cámara Turbo HD High Vision. HD es lo que se conoce como la competencia de otras marcas. Entonces, tenemos la potestad de poder coger la cámara Hilux y instalarla e integrarla con dispositivos que no son de High Vision. Nos permite tener cámaras híbridas y poder solucionar problemas o poder hacer integraciones y apalancamientos de proyectos. Entonces, por otro lado tenemos CBI y CBS, esas eran cámaras de esas antiguas que uno decía, dame una cámara de 700 TV líneas, dame una cámara de 400 TV líneas, dame una cámara de 800 TV líneas. Entonces son dos tecnologías de las antiguas frente a dos tecnologías de las modernas. Entonces, ¿qué te permite? Las cámaras de Hilux tienen un botoncito que lo que permite es poder convertirlas a las diferentes tecnologías. Entonces te da la facilidad de llevar una cámara y convertirlas. Tenemos una ventaja frente a la competencia. Por ejemplo, la competencia para poder hacer este tipo de cámaras 4 en 1 necesitan comprar un control. Nosotros no. Nosotros simplemente con un botón cada cámara puede ser convertida para diferentes proyectos. Entonces es un plus que Hikvision les da con una submarca como Hilux. Por otro lado, tenemos los DVRs. Entonces tenemos DVRs que son pentahíbridos, que nos soportan cámaras TVI, cámaras Hikvision Turbo HD, nos soportan cámaras HD, cámaras de la competencia, que son cámaras de 2 megapíxeles HD o cámaras Full HD, cámaras de 2 megapíxeles o 3 o 4 HD, esto es de la competencia, y nos permite integrar cámaras CBI y CBS, que son cámaras de las viejitas, de estas de 70 TV líneas, de 40 TV líneas, entonces nos permite hacer una integración total. ¿Qué hay que tener en cuenta, señores? Los DVR normalmente vienen diferenciados por canal. En esos medidas el DVR te dice, yo soy un DVR de 4 canales, yo soy un DVR de 8 canales, yo soy un DVR de 16 canales. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué es análogo en lo que estamos viendo? ¿CBS es análogo? Sí, CBS es una tecnología análoga a esas de 70 TV líneas. ¿Cuántos canales me soporta? Si compro un DVR de 16, me soporta los 16 canales. TVI es análogo, sí, es una señal análoga que te soporta alta definición, igual que HD. Entonces el DVR716 soporta 16 canales, igual que CBI, también es análogo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que IP no es análogo, IP es digital. Entonces, cuando uno compra un DVR análogo, él te permite hacer integraciones con cámaras análogas y con 1, 2, 3 o 4 cámaras IP dependiendo de la referencia. No significa que si él te dice DVR 16 canales, te va a dejar meter 16 cámaras IP. Hay que tener cuidado con eso, hay que leer las especificaciones técnicas. Porque el DVR acepta señales análogas, pero las cámaras IP no son análogas, entonces mucho cuidado con estas integraciones. Por otro lado, señores, tenemos como un comparativo. Aquí tenemos en Hilux versus la competencia. El Hilux maneja cámaras de 1, 2, 3, 4 megapíxeles frente a la competencia. El rendimiento de los dos es muy bueno. La iluminación infrarroja de
Hikvision con Hilux. Tenemos infrarrojo inteligente, lo que se llama Smart IR, pero tenemos la homogeneidad de los infrarrojos con Exit 2.0. Lo que garantizamos es la calidad y no tener esa diferencia entre oscuros, claros, sino tener una imagen más homogénea que se pueda percibir mejor en la oscuridad. Tenemos salida de video, ambas tenemos DVI, HSD y CBS. La diferencia de nosotros con la competencia es que nosotros lo hacemos directo en la cámara. La competencia necesita un control para poder hacer como este tipo de modificaciones. Hay que comprar y adquirir un control por aparte. Tenemos niveles de protecciones diferentes, IP66, IP67 frente a la competencia que solo tiene IP67. En los DVR estamos como muy similares, ambos manejamos diferentes sistemas de compresión. Nosotros manejamos Coaxitron. En las PTZ, ¿qué es Coaxitron? Recordemos pues, que para los que instalan PTZ, para poder manejar una PTZ, en la parte análoga se necesita tirar dos cables. Uno, el cable coaxial, y otro, el cable 485, que es el que te da el movimiento del teclado. Con Hilux, ustedes pueden obviar esa conexión 485 y hacer protocolo Coaxitron, que te permite que por el mismo coaxial poder manejar esa PTZ. Entonces tenemos una ahorra ahí en cable. El estándar de video, los dos manejan como las mismas características. En encoder los dos manejan las mismas características. En la parte análoga, nosotros llegamos a DVR de 4, 8, 16, 24 y 32. ¿Qué tenemos? Tenemos como más productos para poder escoger dependiendo del proyecto. Y los dos manejan analítica y los dos manejan canales IP, pues casi similares. No hay más cosas que decir. Llegamos entonces, señores, a las cámaras IP. Entonces, ¿qué tenemos en cámaras IP, señores? Tenemos cámaras que hay que tener en cuenta que ya son digitales, ya no son cámaras análogas. Cuando nosotros queremos instalar cámaras análogas, nos vamos a DVR. Cuando queremos instalar cámaras IP, ya nos vamos a NVR. Entonces hay que tener en cuenta con esa diferenciación. Cámaras análogas DVR, cámaras IP NVR. Aquí tenemos un poquito la regla de la denominación. Entonces, señores, tenemos IPC, quiere decir cámaras IP, IP cámara. Entonces, cuando nosotros veamos una nomenclatura comenzando con IPC, quiere decir que son cámaras IP. Aquí tenemos, en el segundo ítem, tenemos la forma básica y la subforma. Entonces, la forma básica es el tema de las cámaras. Entonces, tenemos bala, que ya les expliqué en la parte análoga que es una bala, domo, que es la que tiene el caparazoncito, la T, que es torreta, que es la que no tiene el caparazón, y la C es una cubo. Se parece, y más adelante lo vamos a ver, como esas cámaras que se ponen en los computadores, de esas camaritas que se ponen frente a los computadores para poder ver video. Entonces son muy similares a una cámara tipo cubito. Más adelante les muestro la fotico. En la subforma aplica exactamente igual que las cámaras análogas. B1 mini cámara bala IP, B2 cámaras normales IP y B3 cámaras bifocales. Entonces hay que tener en cuenta la subforma, dependiendo del gusto del cliente, dependiendo para qué se vaya a usar. Por otro lado, tenemos el tema de la resolución. Tenemos resoluciones de 1, 1.3, 2 megapíxeles, 3 megapíxeles y 4 megapíxeles. Entonces ahí tenemos para escoger dependiendo de la resolución. Actualmente ya llegamos en cámaras IP hasta 5 megapíxeles, que es una resolución atractiva a un precio muy económico. Hay que recordar que todo lo que estoy diciendo, usted lo puede directamente aquí a Alexa. Entonces usted puede decirle de una cámara bala, domo, torreta, mini, bala o bifocal con diferentes resoluciones y todo ese sector ya está actualmente en Alexa para que pueda ser adquirido. Por otro lado, el ítem 4 tenemos reservados para diferentes generaciones. Entonces tenemos, por ejemplo, si en algún momento Hikvision con Hilux quiere hacer un cruce de línea, un objeto removido, un objeto abandonado directamente en la cámara, tenemos este espacio reservado para diferentes diseños a nivel de software. En el ítem 5 estamos hablando de la compresión. Entonces, si viene en A, estamos hablando que la cámara es H264 o H264 Plus. Si viene en H, entonces la cámara es H265 y H265 Plus. Hay que recordar, señores, que entre mejor sea la compresión, menos ancho de banda voy a usar para poder transmitir y voy a tener ahorro de disco duro. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de diferenciación.
Por otro lado, el ítem 5, donde dice lente, nos hace la diferencia entre slash B y slash Z. Esto aplica para las cámaras varifocales. Recordemos que existen dos tipos de cámaras varifocales. Las cámaras varifocales con lente, donde uno hay que destapar la carcasa o abrirla, y con un destornillador uno manualmente cuadra o configura el tipo de distancia que te pueden dar los lentes entre acercamiento y apertura, pero manualmente. Este es slash B. Y slash Z es que tú desde un software, tú puedes hacer zoom, poner más o poner menos en el rango del perifocal, pero digitalmente. O sea, no tienes que comenzar a abrir la cámara y coger el destornillador, sino directamente lo puedes hacer esa configuración a través de software. Entonces hay que tener una diferencia. Una es manual y otra se puede hacer a nivel de software. Por otro lado, en el ítem 6 tenemos el modelo. Tenemos cámaras IP que son PoE. No todas las cámaras son PoE. PoE significa Power over Ethernet, es la capacidad de tener una cámara IP y poder conectarla a un switch, y el switch que da alimentación de la cámara y poder transmitir la cámara por ese medio. De lo contrario, tenemos cámaras que son también de 12 voltios, que lo que significa es que aparte del switch, necesitan sí o sí un adaptador para poder encender. Y en el tema de las extensiones, señores, actualmente solo tenemos dos extensiones. Tenemos la que termina en W, que significa Wi-Fi, que son cámaras totalmente inalámbricas que uno puede conectar para hacer transmisiones inalámbricas, y el slash SD, que son cámaras que te permiten poder conectarle SD a la cámara para hacer grabaciones directamente en la memoria interna de la cámara. Recomendaciones de esto: si usted va a comprar una cámara y usted va a poner a grabar esa cámara directamente en la memoria SD, debe garantizar que la memoria SD sea clase 10 y sea de Surveillance Vigilance. ¿Por qué? Porque hay muchas en el mercado, y si usted no compra una buena memoria SD, puede que esa memoria, la vida útil, la resolución y la calidad no sea muy buena. Entonces tiene que garantizar una buena memoria SD. Por otro lado, tenemos también las PTZ. Entonces tenemos PTZ, ya les dije que PTZ es Pan Tilt Zoom, movimiento horizontal, vertical y la capacidad de hacer zoom. N significa cámara IP de networking, entonces, o network, que son cámaras IP, son cámaras que transmiten por red. El 3, la subforma, estamos hablando del tipo de lente. Entonces, tenemos cámaras PTZ de 2.5 pulgadas, cámara de 3 pulgadas, cámara de 4 pulgadas a nivel de lente, así sucesivamente. Tenemos la resolución, cámaras de 1 megapíxel, de 1.3, de 2 megapíxeles, de 3 megapíxeles. Tenemos zoom de 4, de 15, de 20x y de 25x. Importante, en el ítem 6 tenemos cámaras que soportan infrarrojo y cámaras que no soportan infrarrojo. Hay que tener muy en cuenta cuando compra una cámara, si tiene I, soporta infrarrojo; si no tiene I, no soporta infrarrojo. Entonces hay que tener en cuenta eso. En el ítem 7 tenemos cámaras de diferente conexionamiento. Tenemos cámaras de 12 voltios DC y tenemos cámaras de 24 voltios AC. Son formas de cómo conectar las cámaras. En el ítem 8 se tiene E, soporta PoE. PoE es que la cámara PTZ puede ser alimentada directamente del switch. En el ítem 9, pues si viene con 3, el número 3 es el interior; si viene sin nada, entonces la cámara es apta para exteriores. La extensión que tiene actualmente la PTZ es Wi-Fi. Eso quiere decir que tenemos PTZ que soportan Wi-Fi, o sea, transmisión inalámbrica. Y el ítem 11, reservado para diferente generación, es lo mismo que aplica para el canal análogo. Si Hikvision en algún momento quiere ponerle Wiper a la cámara o limpiabrisa, alguna extensión a nivel de hardware, pues tiene este espacio disponible para esto, ya posteriormente. Actualmente, eso está reservado. Llegamos a los NVRs. Entonces, tenemos NVRs que soportan 1, 2 o 4 discos duros. Eso depende del tipo de proyecto. Tenemos NVRs con 4, 8 o 16 canales. Quiere decir que llegamos hasta 16 canales de cámara a nivel IP. Tenemos en material plástico o metal. Es cuestión de gusto, no hay algún tipo de diferenciación de plástico o material, ¿no? Importante
el tema de la compresión, tenemos compresiones de H264 y H265 y H265 Plus. Quiere decir que si el NBR viene con H, es H265 o H265 Plus, y si viene sin ningún tipo de nomenclatura es H264 o H264 Plus. Tenemos el tipo de plataforma A o B, si no tiene incidencia, y tenemos el número 7, el tipo de cámara que puedo conectar por PoE. Entonces tenemos, si vienen 4P, son 4 cámaras por PoE, quiere decir que yo puedo conectar las cámaras IP directamente al NVR para que sean alimentadas y para que haga transmisión de video. Y 8P, 8 cámaras PoE, para poder alimentar 8 camaritas. Por otro lado, es la W que tenemos NVR que soportan conexión vía Wi-Fi. Esto no aplica. Entonces, por otro lado, señores, tenemos aquí la diferencia. Entonces, tenemos B1, que es bala mini domo, T1, que es torreta mini torreta, B2, que significa bala normal, D1, que significa domo mini domo. Entonces, tenemos como la diferenciación entre B1, B2 y B3, o T1, T2 y T3, que es mini, normal y varifocal. Y aquí están el tema de las cámaras cubo. Entonces tenemos cámaras cubito como estas que están acá, que son cámaras como parecen cámaras de computador, pero son cámaras que se pueden instalar en muebles, se pueden instalar en un gabinete y pueden estar ahí vía Wi-Fi o vía cableado para poder transmitir directamente y hacer grabaciones. Entonces son muy útiles. Por otro lado, tenemos el tema de las PTZ. Aplica exactamente como una cámara nada. Tenemos diferentes PTZ con diferentes tipos de lentes, de 2.5 pulgadas, de 4 pulgadas, de 5 pulgadas. ¿Qué es importante de acá? Que las tenemos exteriores e interiores de empotrar y que vienen con infrarrojo o sin infrarrojo. Entonces hay que tener en cuenta el tema al momento de escoger una cámara. La última cámara, que es la PTZ Mini Panambu, todavía no está en el mercado aquí en Colombia. Esperemos que próximamente pues, la traigan, o que alguno de nuestros maestros nos colabore, una cámara con PTZ y 3 lentes para poder hacer una diferenciación de vista. Entonces tenemos 3 cámaras y una PTZ. Esa es una Mini Panambu. Entonces, señores, tenemos NVRs que son de metal o plástico, de 1, 2 o 4 discos duros. Recordemos que todos los NVRs no son PoE, hay NVRs que son PoE y otros que no son PoE. Diferencias: el PoE puede alimentar las cámaras directamente del grabador, el no PoE me toca usar un switch, el switch puede ser PoE, o usar el switch y poner adaptadores a las cámaras para darle alimentación. Mucho cuidado con el tema de la instalación. Entonces, ahí les dejo como ese tipo de diferencia entre PoE y no PoE. Principales características de las cámaras IP. Entonces tenemos IK10, que hace referencia al tema antivandálico. Tenemos cámaras que son antivandálicas. IP67 hace referencia al tema de la protección contra agua. Entonces tenemos cámaras que nos permiten aguantar agua, aguantar lluvia. ¿Para qué? Para hacer instalaciones en exteriores. Tenemos cámaras que son PoE, que lo que te permite es ahorrarte el tema del cable eléctrico, porque el mismo cable UTP conectado a un switch PoE o a un NVR PoE te permite darle alimentación y hacer transmisión de datos. Tenemos cámaras que soportan SD, que es lo que nos conviene porque podemos ponerle SD directamente en la cámara y podemos hacer grabación directamente de la memoria. Tenemos 3D DNR, que es un filtro de reducción a ruido. Entonces, ¿qué tenemos? Si tenemos unas cámaras con mucho ruido, como con puntitos en la imagen, podemos activar este tema de filtro y la imagen se limpia más, pasa por un preprocesamiento de imagen que lo que hace es limpiar la imagen del ruido. Y tenemos visualización del móvil, tenemos la aplicación que es iLook App, que es lo que nos permite hacer todo el tema de visualización, todo el tema de interconexiones con la cámara. Tenemos resoluciones en este momento hasta de 5 megapíxeles. Lo podemos ver en este momento, en esta imagen, vemos una cámara de 4 megapíxeles en el día y vemos una cámara en la noche. ¿Qué es lo primero que vemos? Vemos el tema de la resolución. Vemos una imagen homogénea, una imagen de muy buena resolución, de imagen agradable, con un bajo costo. Entonces tenemos cámaras IP con una excelente resolución. En las cámaras IP aplica exactamente igual que en el tema análogo. Tenemos diferentes compresiones, señores. Tenemos compresiones H264, H265 y H265 Plus. ¿Qué ganamos con esto? Hay que tener en cuenta las
diferentes compresiones, asimismo ramos ancho de banda y temas de disco duro. Esto lo que nos garantiza es mejorar el tema de la calidad o mantener la calidad, disminuyendo el tema del ancho de banda, que al final eso se nos devuelve en costo, y disminuyendo el tipo de discos duros que vamos a usar uno referente al otro, o maximizando o optimizando el almacenamiento. Como ya les dije anteriormente, con un H264, un sistema de compresión, puedo, por ejemplo, fácilmente grabar con un disco duro de 8 terabytes un mes, pero entonces en H265 puedo grabar 2 y en H265 puedo grabar 3. Entonces es optimizar el tiempo o reducir el tema de los discos duros, que al final de cuentas eso es costo o dinero. Entonces, mucho cuidado con este tema de la compresión. Tenemos el XIR, ya les dije, es tener una mayor eficiencia a nivel de uso de los infrarrojos y poder ver de mejor forma en la oscuridad. Entonces vemos una imagen más homogénea, no vemos esos contornos claros y oscuros o parte oscura por un lado, sino vemos una imagen mucho más homogénea. Exactamente, tenemos el mismo tema de WDR, que es un filtro que lo que hace es, ya se le explica en la parte análoga, coger la parte oscura, coger la parte clara y sacar una imagen más homogénea para tener una imagen de mejor calidad, más optimizada, de mejores contornos, para poder verla de mejor forma. Entonces, tenemos eso en los cámaras Hilux, tanto análoga como en la parte IP. Entonces, eso es muy importante. Como ya les dije, las PTZ, entonces llegamos a PTZ. ¿Qué tenemos en las PTZ Hilux? Tenemos preajuste, tenemos lo que es ruta o secuencia y tenemos lo que es patrón. ¿Qué es importante de esto? Todas las PTZ, pues, de aquí a la China, tienen movimiento. Entonces, tienen movimiento horizontal, tienen movimiento vertical y tienen la facultad de acercarse. Pero ¿qué pasa? Si alguien no las está controlando, ¿qué pasaría con las PTZ? Son totalmente inútiles porque no hay una persona que le está haciendo el movimiento. En esa medida viene el tema de los preajustes, las rutas y los patrones. ¿Qué es un preajuste? Imaginemos que tengo una PTZ en un parqueadero, no sé, de un jumbo. Entonces, yo tengo la entrada principal de un jumbo y tengo la entrada parqueadero. Yo le puedo decir o configurar manualmente unos puntos específicos, que cuando yo hunda uno, me vaya a la entrada del parqueadero y cuando yo hunda dos, me vaya a la entrada del jumbo. Entonces, es la capacidad de poner diferentes puntos que yo puedo llamar para vigilar ciertos tipos de perímetros. Entonces yo hundo 1, puerta 1, hundo 2, puerta 2, hundo 3, puerta 3, hundo 4, puerta 4, y eso lo que hace es facilitar al guarda o al operador el tema de la maniobrabilidad. ¿Por qué? Porque no tienen que mover el teclado, sino simplemente 1.1, 2.2, 3.3, y eso lo que hace es aligerar la carga. ¿Cuántos puntos podemos crear en una cámara PTZ? Podemos crear hasta 300 preajustes, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué es la ruta o la secuencia? Imaginemos que ya tenemos los puntos específicos, por ejemplo, puerta 1, puerta 2, puerta 3, puerta 4, hasta la puerta 10, por ejemplo. Yo quiero ya no que yo manualmente lo llame, sino que haga una secuencia. Entonces yo puedo configurar una secuencia con esos preajustes. ¿Para qué? Para que vaya a la 1, después de la 1 vaya a la 2, después de la 2 vaya a la 3, después de la 3 vaya a la 4, después de la 4 vaya a la 5, y hacer una secuencia de recorrido automáticamente. Entonces yo puedo una ruta, las PTZ nos permiten eso. ¿Y qué es un patrón? Un patrón es una secuencia memorizada de giro, inclinación y zoom. ¿Qué es lo que hace? Yo le digo a la cámara con una memoria que tiene interna que haga exactamente lo que yo quiera. Entonces yo puedo decir a la PTZ, bueno, primero tú vas a la puerta del parqueadero, te centras ahí, después me haces un zoom para ver qué está haciendo el guarda, listo. Después de 5 segundos quitas eso y te me vas para la puerta del jumbo, haces otra vez zoom. Entonces la capacidad de poder hacer una serie memorizada de acuerdo a mis necesidades. Entonces, yo mismo puedo adecuar a estas necesidades y crear como mis patrones específicos de acuerdo a lo que yo desee. Entonces, tenemos estas tres formas. Ya les expliqué esto, tenemos cámaras con infrarrojo, de empotrar, o cámaras con infrarrojo exterior. Entonces, este es el tema de, dependiendo de su proyecto, usted puede escoger las diversas variedades. Aplica lo mismo, tenemos cámaras de diferentes lentes, con infrarrojo, sin infrarrojo, dependiendo del tema de proyectos. Y llegamos al tema de operaciones de software. Entonces, aquí lo vamos a pasar muy rápido, pero aquí no hacemos algún tipo de maniobrabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Las cámaras de Hilux funcionan exactamente a nivel de software como las de Hikvision. Entonces, los que están muy familiarizados con la configuración de Hikvision no van a tener mayor dificultad, porque el menú o el GUI es exactamente igual al de Hikvision. Entonces,
La configuración es muy amigable, muy fácil, simplemente para agregar una cámara uno se mete al clic derecho, menú cámara y agregar la cámara. Entonces, no va a tener mayor problema. ¿A qué voy? Que los que están actualizados con Hikvision no van a tener mayor problema con Hilux, no cambió el sistema operativo, no cambió el tema de cómo se configura, sino que se mantiene la línea para facilitar los procesos. Entonces, ese es el tema de configuración. ¿Qué nos permite Hilux? A nivel de VR nos permite, obviamente, configurar cronogramas. Entonces, yo puedo configurar cronogramas de forma continua, 7x24, puedo configurar por movimiento, exactamente como ya hago una cámara Hikvision. Entonces, no hay ninguna dificultad o alguna diferencia de que yo no puedo grabar por horario, no puedo grabar por movimiento, sino que esto se mantiene. Puedo configurar el detector de movimiento. Esto quiere decir que en las cámaras pueden grabar por movimiento, por el tipo de sensor, entonces eso también se mantiene en Hilux. Puedo configurar los cronogramas, puedo hacer reproducciones instantáneas por tiempo, por evento, por archivo, por smart. Esto viene tomado directamente de Hikvision, todo esto se mantiene y poder hacer reproducciones por tiempo, por horarios, poder verlos en el DVR o poder hacer reproducciones por bit inteligente. Entonces todo esto se mantiene. Podemos hacer la exportación de los videos directamente, entonces simplemente seleccionar con una fecha, una hora y poder exportar esos videos a una USB. Tenemos las mismas secciones que en Hikvision, quiere decir que yo puedo configurar el sistema para que me avise en caso de algún tema de alarma. Puedo configurar entonces conflicto IP, error de disco, el disco se me dañó, acceso ilegal. Entonces es tener control total de mi sistema y en caso de una novedad que el sistema me avise. Entonces tenemos control total de las notificaciones, control total de las alarmas y poder garantizar un sistema óptimo. Y por otro lado, señores, tenemos el tema del software. Tenemos el Hilux Vision BMS, que es un software más rápido, más ligero que el 4200. Entonces tenemos un software que es muy similar al 4200, pero está optimizado para las funciones de Hilux. Entonces yo los invito a las personas que estén usando 4200 y en este momento estén instalando equipos Hilux, hagan como ese paso al Hilux Vision BMS porque es un sistema más ligero. Entonces hay que recordar que Hikvision 4200 maneja muchas librerías como reconocimiento facial, ANPR, conteo de personas, cosas que en Hilux en este momento no están habilitadas. Entonces cuando usted abre una aplicación como 4200, le carga muchas librerías que pueden consumir recursos y pueden demorar un poco más. Hilux Vision es más ligero, esta librería no está incluida acá, entonces te permite un mejor desenvolvimiento en cámara Hilux. Entonces los invito a que instalen este programa. Funciona exactamente igual al 4200, puedes dar cámaras, puedes crear pistas, puedes hacer reproducciones, puedes hacer grabaciones, puedes buscar playback o reproducciones hasta 16 cámaras remotamente. Entonces, es la facultad de tener los mismos beneficios del 4200, un software más ligero. Puedes crear cuentas de administración, de administrador, de operador. Quiere decir que tú puedes crear perfiles para darle manejo según la necesidad. Esto quiere decir que yo puedo decirle a un operador 1 que puede manejar esta cámara, al operador 2 esta cámara, que el operador 1 pueda reproducir, que el operador 2 pueda sacar videos. Entonces, la facilidad, dependiendo de mi proyecto, de darle prioridades a cada usuario. Y tenemos Hilux Vision, la app. ¿Qué es la app de Hilux Vision? Lo primero y lo más importante es que no usa redireccionamiento de puertos. ¿Qué es esto? El dolor de cabeza de todo instalador o todo técnico de tener que llamar a Movistar, a Claro, a Tigo, hágame un puerto, hagamos un virtual port, un redireccionamiento de puerto. Todo esto como que nos evitamos porque Hilux Vision funciona como un TeamViewer o un Enidex. Solamente con un código identificador, en este caso el código QR o el serial del equipo, y lo que te permite es hacer la interconexión por P2P, para que tú no tengas que estar en el engorroso tema de llamar a Claro y estar peleando para que te abran los puertos. Entonces, facilitamos las cosas para un mejor desempeño. Entonces, ahí lo pueden bajar, está disponible para la Apple Store y para el Google Store para que lo prueben. Entonces, tenemos la aplicación que lo que nos permite es la integración con los dispositivos para poder verlo directamente desde el celular. Y señores, hemos como finalizado la presentación, pues ahora sí vamos a la sesión de preguntas. No sé si Liliana está por ahí y me colabora a ver qué preguntas e inquietudes tienen y en qué les puedo ayudar. ¿Qué tal? Está Nicolás acá de Mercadeo también de Melexa. Por ahora no tenemos ninguna pregunta en el chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera escribirla por ahí o...
o de pronto que quiera levantar la mano y con gusto les damos la palabra. No, por ahora no tenemos, tampoco hay personas, por ejemplo, que quieran hablar. Bueno, Entonces, señores, entonces, no siendo más, hemos dado por terminado. Un placer a todos. Hay que recordar que todos estos equipos, el soporte, el diseño, puede ser directamente con Melexa, uno de nuestros aliados en todo este tema de Hailu y Haivision. Todos los productos los pueden encontrar directamente ahí. Cualquier cosa que necesiten con ellos y ellos nos retransmiten información. Es importante tener en cuenta que cuando se trabaja con fábrica o como empresas como Melexa, ellos tienen la facilidad de hacer la comunicación tú a tú con nosotros como Haivision, entonces los proyectos salen de mejor forma, mejor diseñados, el soporte es total, el apoyo es total, entonces ahí les dejo cualquier cosa a la orden por acá. Entonces, Nicolás, un placer y pues muchas me gracias. retiro. Dale, Nicolás, un placer, hasta Vale, luego. muchas gracias a todos por participar. Recuerden que el día de mañana ya van a poder encontrar este seminario en nuestro canal de YouTube, disponible para que todos lo puedan compartir y volver a ver y resolver de pronto algunas dudas que les quedaron. Muchas gracias por participar y que tengan